Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a otros ídolos. ¿Te gustaría saber por qué se aplicó esta orden? ¿Te gustaría saber cómo fue violada? Pero sobre todo, ¿cuáles fueron las consecuencias espirituales? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Malaquías, capítulo 2. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momento de Esperanza, día 201, 200 días ya estudiando juntos la palabra de Dios. Te invito para que compartas, animes a otros y por supuesto, ya lo sabes, el objetivo más importante no es escuchar el audio, sino que abras la Biblia y profundices más en la palabra de Dios, ¿sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un llamado muy interesante, específicamente la primera parte hacia los sacerdotes de ese tiempo. Sin embargo, nosotros podemos tomar lecciones para nuestra vida debido a que el Nuevo Testamento va a enseñar que ahora todos nosotros somos sacerdotes, en el sentido de que no necesitamos ningún intermediario para ir a Cristo Jesús, que tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús, pero también que podemos orar, podemos pedir y podemos establecer una relación muy íntima con el Señor. ¿Sale? Versículo número 1, advertencia a los sacerdotes en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Recordemos que el día de ayer se estableció que el sacerdocio ya no enseñaba lo que debían enseñar en cuanto a la adoración, en cuanto a las ofrendas. Entonces aquí el Señor les dice, si ellos no entienden, van a maldecir lo que ellos reciben. Lo que ellos reciben como bendiciones podrían ser las ofrendas que el pueblo les daba, o también la palabra implica que cuando los sacerdotes bendijeran al pueblo, recuerden que esa era una de las funciones que tenían, eso no sería una bendición, sino sería una maldición. El versículo 3 dice, castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón del estiércol. Miren, recuerden que las ofrendas que se presentaban, muchas tenían que ver con las vísceras, entonces el estiércol quedaba fuera del santuario, pero en este caso está diciendo que como se estaba haciendo de una forma incorrecta, a la ligera, ese estiércol les iba a caer en la cara. Eso era símbolo de que quedaban impuros y tenían que irse del templo. Pero también aquí hay una maldición muy interesante a sus descendientes. ¿Por qué? Porque, mis amigos, regularmente el pecado de los padres no es que se herede a los hijos, sino que se aprende por los hijos regularmente. Entonces nuestros hijos siguen muchas veces nuestras malas prácticas de manera general. Versículo 4 dice, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Miren, este es un punto muy importante. Recordemos que Dios muchos siglos atrás hizo un pacto con Leví, con su familia, para que su descendencia fueran los pastores, en el sentido espiritual, de cuidar, los sacerdotes, de instruir, de guiar al pueblo, de darles las enseñanzas bíblicas. Entonces, si ellos continúan así, desobedeciendo, tomando a la ligera el nombre del Señor, entonces Dios les quitaría este beneficio en el sentido de esta bendición. Versículo 5, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieran en gran manera y temieran mi nombre. Y miren, mis amigos, aquí qué interesante, los levitas no recibieron herencia como tal, como tierras. Ellos no lo tuvieron porque la Biblia, repetidas veces lo hemos leído, nos dijo que Jehová era su bendición, Jehová era su herencia. Y entonces los levitas del pasado pues cumplieron con esto y Dios les dio vida y paz. Fíjense, aunque no tenían riquezas terrenales que ellos pudieran amasar, pero lo que Dios les daba hizo que ellos tuvieran, pues por supuesto, paz, gozo y bendición. ¿Por qué? Porque los reverenciaban,
lo respetaban y lo temían. Este temor, como sabemos, no es miedo, sino es el afectuoso cariño de saber quién es con el que nosotros hablamos. Versículo 6 dice: comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Aquí nos deja claro que los levitas, los sacerdotes, al ser fieles, no solamente enseñaban con fidelidad la palabra de Dios, sino que su vida era una vida acorde a esa palabra. Entonces las personas, el pueblo, al ver lo que enseñaban y al ver cómo vivían, eran rescatadas de sus vidas pecaminosas, eran cambiadas. Y mis amigos, hasta acá nuevamente insistimos, este mensaje es para todos nosotros, que debemos no solamente tomar nuestro papel de maestros, como padres, como líderes, como dirigentes, sino también debemos vivirlo. Cuando nosotros lo hacemos, aunque vayamos avanzando poco a poco, podremos librar a muchas personas de caminos que regularmente los llevan hacia el mal. Versículo 7, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Y miren qué responsabilidad. El sacerdote tenía que hablar palabra de Dios. El sacerdote no tenía que andar inventando su propio mensaje. Pero en ese tiempo, insistimos, habían tomado tan a la ligera la enseñanza y la práctica de Dios que ellos ya no comunicaban nada. De hecho, hasta se les despreciaba, ya no se les tomaba en serio. Entonces, el sacerdote era el mensajero del Señor. Así que mis amigos, como líderes de grupos pequeños, como ancianos de iglesia, pero sobre todo como padres, como dirigentes, nosotros tenemos una responsabilidad muy especial de llevar el mensaje de Dios a nuestros hijos o al grupo que Dios nos ha puesto. Versículo 8, no obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis ordenanzas. Y fíjense cómo el Señor, lo hemos repetido muchas veces, el Señor no oculta el pecado de su pueblo y de sus dirigentes. El Señor lo ha descubierto muchas veces. Y eso hemos insistido, no es motivo para que nosotros nos desanimemos, sino que también nosotros podamos ver nuestra condición espiritual. Si Dios reprende a sus líderes, por supuesto que lo va a hacer con todo el pueblo. Y en este caso dice que los iba a humillar para que fueran despreciables. Y eso es lo que sucedía en ese tiempo. Los sacerdotes estaban muy mal vistos ya, fruto de su propio alejamiento de Dios. Versículo 10, no somos hijos del mismo Padre, no fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Fíjense que esa expresión, no somos hijos del mismo Padre, es una expresión que confunde. ¿Por qué? Porque el pueblo, y en este caso el pueblo decía, pues somos hijos del mismo Dios. ¿Por qué se vive engaño y violencia? Lo que ellos estaban diciendo es, todos somos hijos de Dios. Hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, somos del mismo Dios. Y mis amigos, aquí hay un punto muy importante. Hemos visto cómo Dios establece una relación especial con sus hijos cuando hay amor y, por supuesto, cuando ese amor se manifiesta en la obediencia, que es una forma, pues, de ver si realmente hay amor en las personas. No quiere decir que las personas que están alejadas de Dios no son hijos de Dios, sino que pues no están en una relación íntima con Él. Versículo 11, Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Señor. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas.
Lloran y gimen porque él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Y todavía claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella sigue siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Un cuerpo y espíritu ustedes son. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón, no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor. Muy bien, aquí hay una parte, mis amigos, muy importante que tiene que ver con el matrimonio. Los sacerdotes y el pueblo estaban dejando a sus esposas, número uno, trayendo esposas que ofrecían culto a dioses paganos. Sacerdotes estamos hablando y también el pueblo. Y otra cosa es que les eran infieles. Y miren, de manera muy práctica es que dejaban a sus esposas para tomar esposas más jóvenes. Dios aquí deja claro que está en contra del adulterio y está en contra del divorcio. ¿Por qué? Porque dice, yo los hice uno solo. Y mis amigos, aquí hay un llamado muy especial. Los males de hoy han sido los males de siempre. Ya nos ha quedado claro, siempre ha habido maldad entre la gente, entre el pueblo de Dios. Lo que hoy se ve, se ha visto. Y en ese tiempo traían mujeres paganas y también dejaban a sus esposas por cualquier razón. Y el Señor dice, uno son. Aborrezco el divorcio. Mis amigos, que Dios nos permita, que nos dé su bendición y que cada uno de nosotros pueda reflexionar en sus acciones y en sus vidas de tal manera que honremos a Dios, honremos nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Querido Dios y Padre, esta mañana tú nos llamas a ser fieles a ti en nuestras palabras y en nuestros actos. Nos llamas también a conservar, a preservar y a cuidar el matrimonio que tú nos has dado. Que no amas el divorcio, que tú no estás a favor de que los matrimonios se rompan y las familias se fracturen. Danos sabiduría, Señor, para tomar decisiones, danos sabiduría para ser fieles y que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida y nuestras acciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amigos. Sigamos estudiando la Biblia. Si Dios lo permite, nos vemos